Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Mientras busca ahí en la palabra del Señor, Hechos, capítulo 6, los 7 primeros versículos, pues estamos muy agradecidos con el Señor por haber creado este día, el día del Señor, día en que la iglesia en todo el mundo se reúne para ofrecerle a Él sacrificios de labios que confiesan su nombre, para tener comunión unos con otros, los redimidos del Señor. También para que la iglesia tenga comunión especial con Él. Es un día que el Señor ha creado para que lo guardemos. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude también a guardar ese día como al Señor le agrada, separando siempre un día de 7 para un servicio especial de su nombre. En este día vamos a orar también por nuestro hermano diácono. El hermano Rodolfo no ha podido venir en esta oportunidad porque está mal de salud, y al final de nuestras predicaciones vamos a juntarnos como iglesia para orar por él. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor bendiga su palabra. ¿Y cuántas veces hemos leído nosotros este pasaje durante toda nuestra vida de creyentes? ¿Cuántas veces hemos pasado por Hechos, capítulo 6, y hemos leído estos 7 versículos de la Escritura? Y yo creo que muchas veces. Y pienso que para nosotros la enseñanza del Señor aquí es bastante clara. Hay un problema ahí en la iglesia, donde había un grupo de viudas que estaba siendo desatendida de las raciones. Vemos acá que se está tratando de una distribución de alimentos. Y pues esto había ocasionado alguna incomodidad de parte de otros hermanos, ver que pues algunas viudas estaban siendo desatendidas, mientras que otras estaban siendo mejor atendidas. Y esto hace que la iglesia se reúna, los apóstoles se reúnen, y ellos deciden, inspirados por el Espíritu Santo, evidentemente dirigidos por Él, a escoger a 7 varones. Tenían que escoger 7 varones para que ellos no descuidaran la predicación de la palabra del Señor y estén dedicados precisamente al ministerio para el cual ellos habían sido llamados. 7 varones.
Y nosotros vemos acá las características de esos 7 varones. Hay 3 requisitos que pone la Escritura aquí. Y esos requisitos que hemos leído nosotros son, primero, que sean de buen testimonio. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. Y tercero, que también sean llenos de sabiduría, como hemos leído aquí. Yo pienso de que en la lectura que hemos hecho antes de este pasaje, eso lo tenemos nosotros bastante claro. Y seguramente ya hemos escuchado predicaciones acerca de cuáles son los deberes que un diácono tiene por el oficio en el cual es pues llamado, es nombrado, es también ordenado como diácono. Conocemos ya hemos tenido enseñanzas respecto de eso. Entonces, ¿qué más podemos encontrar nosotros en este pasaje de las Escrituras? Bueno, hermanos, yo creo que la palabra del Señor ahora nos enseña a nosotros, esta palabra que hemos leído, cómo ser llenos del Espíritu hasta el tope. Cómo ser llenos del Espíritu hasta el tope. ¿Y por qué es que yo digo, cómo es que podemos ser llenos del Espíritu Santo hasta el tope? Bueno, vamos a leer el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otro asunto más que nosotros tenemos que considerar ahora es que el llamamiento al ministerio, sabemos que hay 2 ministerios que la Escritura enseña: el oficio de pastor y el oficio de diácono. Pero sabemos de que estos oficios no significan, hermanos, una mayor jerarquía dentro de la iglesia. No significa de que el llamamiento a la palabra de Dios sea visto como nosotros acostumbramos a ver quizás los organigramas en las empresas, donde pues está el gerente general y el pastor. Creemos que es algo así, el primero en una jerarquía, en una organización. Ciertamente la iglesia es una organización, pero la jerarquía no es vista como el mundo la ve. El oficio de diácono no es que sea el segundo al mando, no, sino que nosotros tenemos que tener la consideración de la regla que el Señor nos fue dada, nos dio. Y es de que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. En la iglesia las cosas funcionan al revés de cómo funcionan en el mundo. El gerente es alguien que no sirve, sino el gerente es visto como alguien que debe ser servido. Igual el presidente del directorio no es alguien que sirve, no lo vemos a él pues ayudando a los demás empleados o tal vez llevándole una taza de café a la secretaria. Vemos que es al revés, la secretaria es la que le lleva la taza de café al gerente. En la iglesia no es así. En la iglesia no es así. El pastor es el último. El pastor es el que sirve. Y el diácono es el que también sirve. Y eso nosotros lo vemos precisamente en este pasaje de la Escritura. Los apóstoles no están dejando de servir a las mesas porque ellos crean de que servir a las mesas es algo muy bajo, muy simple, muy sencillo. No. Ellos han sido llamados a otra manera de servir en la iglesia, que es por medio de la predicación de la palabra. Y ellos dicen, bueno, ahora necesitamos a hermanos que también sirvan en la iglesia, en este llamamiento, en esta parte, que es distinto a la predicación de la palabra. Pero esos hermanos no significan de que van a estar en una jerarquía superior a los demás hermanos,
sino que a ellos les toca servir en esa área, como a nosotros nos toca servir en la predicación de la palabra. Pero en ninguna manera nosotros debemos de creernos más. A veces se piensa de esa forma, y por eso es que nosotros podemos ver que en nuestros días existen muchos que quieren entrar al ministerio. Yo quiero ser pastor. Esta mañana alguien me escribía a mí, a mi teléfono, un mensaje y me decía, ¿cómo puedo ser pastor? Y yo no le respondí, porque pues alguien que pregunta eso no ha entendido lo que es el ministerio del pastorado. Alguien que pregunta eso todavía está pues empezando en los caminos del Señor, podemos decir. Es cierto, la Escritura dice de que el que desea obispado, buena obra desea. Es cierto, hermanos, pero también la Escritura dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Sabiendo que podemos recibir mayor condenación. Entonces, el oficio de pastor es el oficio del que sirve, es el oficio del que está abajo. Y el oficio del diácono es aquella persona que también está abajo junto con el pastor. Ellos tienen la tarea, el encargo de servir, así como todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar, por la misericordia del Señor. Yo quisiera que prestemos atención a esas cualidades espirituales, pues, de los diáconos. A esas cualidades que deben de tener todos aquellos que sirven al Señor, porque esa palabra diáconos es una que debería ser y es aplicada a todos y cada uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. A todos y cada uno de ellos. No hay distinción. El hermano que está en la puerta recibiendo a otros hermanos que nos visitan, está sirviendo al Señor, es un diácono también. El hermano y las hermanas que están haciendo limpieza de este local son diáconos también. Todos sirven en el cuerpo del Señor. Solo que el diácono como oficio es algo aparte, podemos decir. Y precisamente revisando nosotros esos requisitos de los hombres que tienen que llevar los platos de la cocina a la mesa. ¿Qué tan difícil es llevar los platos de la cocina hasta la mesa? No es difícil llevar esos platos. Nosotros podemos aún encargarle a un muchacho que venga aquí, a un joven adolescente, a un chico de 14 años, podemos decirle, oye, ven aquí, vas a ayudar en esto, ayuda a repartir los platos aquí en la iglesia. Estaría bien que nosotros hagamos eso. Acá los requisitos son bastante claros. Los hombres que van a llevar platos de la cocina a la mesa para que coman los hermanos en la fe, deben tener buen testimonio. Deben estar llenos del Espíritu Santo y deben tener sabiduría. Eso es lo que dice la Escritura. Es decir, estos son los requisitos de cualquiera que quiere servir al Señor. El hermano o la hermana que quiere limpiar este local debe ser de buen testimonio, debe de ser lleno del Espíritu Santo y lleno también de sabiduría. Esos son los requisitos de todo aquel que quiere servir al Señor. Pero yo les estaba llevando a ustedes, hermano, a que veamos el versículo 5. Y yo voy a leerlo ahora de dos versiones, de la versión Reina Valera 60, que es la que tenemos en nuestra mano, pero también voy a leer de otra versión más. La versión Reina Valera 60 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y antes de leer la otra versión, yo quisiera que notemos algo. El Espíritu Santo ya nos había dicho a nosotros cuáles eran
los 3 requisitos que debían de tener aquellas personas que iban a servir las mesas. Pero notamos que ahora el Espíritu Santo, al momento de mencionar a uno de ellos, menciona un requisito más. Como que tuviese este hombre una característica adicional y distinta a los otros 6. Y dice, en la versión Reina Valera 60, y dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y además recalca nuevamente y nos dice, lleno del Espíritu Santo. Pero si ya había dicho la Escritura que tenía que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y también lleno de sabiduría, ¿para qué mencionar otra vez lleno del Espíritu Santo? Hermanos, yo estuve revisando las palabras griegas que componen todos esos 2 textos. Y cuando dice lleno del Espíritu Santo, está hablando exactamente lo mismo que se habla en el versículo 3 de esos requisitos. Entonces yo decía, pero debe haber una razón por la cual el Señor en el versículo 5, por medio de su Espíritu Santo, nos quiere hacer notar algo. Nos quiere hacer que pongamos la vista en algo. Y mire cómo dice esta traducción amplificada, es una traducción amplificada en inglés que la he puesto al español del versículo 5. Y dice así, Esteban, un hombre lleno de fe, una fuerte creencia que Jesús es el Mesías y completamente controlado por el Espíritu Santo. Así dice esa versión. Esteban era un hombre que tenía una fuerte creencia, una fuerte convicción que Cristo, Jesús el carpintero, el nazareno, era el Mesías. Y además tenía su vida que era controlada completamente por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo que nosotros veamos. Por eso es que no vamos a hablar hoy día en este estudio, no vamos a hablar acerca de los deberes del diácono, porque eso lo sabemos. Vamos a hablar ahora acerca de estas características que Esteban tiene o tuvo, y que la Biblia nos exhorta a que nosotros también las tengamos. Por eso yo veo, ¿no?, que el Espíritu Santo toma un tiempo acá para hacer notar características diferentes en Esteban. Y esas características hacían que él sobrepase a los otros hermanos. Lo sobrepase. O sea, no solamente lo nombra primero, sino que lo nombra primero porque Esteban era diferente a los otros 6. Porque las características adicionales espirituales que tenía Esteban hacía que él sobrepase, se distinga de los demás hermanos que habían sido escogidos por la iglesia. Él sobrepasaba a hermanos que tenían buen testimonio. Esteban era más que eso. Él sobrepasaba a los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo. Él sobrepasaba a ellos. Esteban sobrepasaba a los hermanos que estaban llenos de sabiduría. Él estaba más allá. Él tenía, además de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, una muy fuerte convicción, más que los otros, en el mesiasgo de Jesús de Nazaret. Y además de ser lleno del Espíritu Santo, era completamente controlado por él. Esta es una lección para toda la iglesia. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Y yo me preguntaba lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre Esteban y los otros 6? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Espíritu Santo en su sabiduría quiere que nosotros veamos eso? ¿Cuál es la razón?
Y aquí nos vamos a encontrar nosotros con una respuesta que es doble. La causa de esa diferencia estaba en Esteban mismo, y la causa de esa diferencia estaba también en Dios. Estaba en Esteban y estaba también en Dios. ¿Y por qué la causa estaba en Esteban? ¿Por qué es que él sobrepasaba a los demás? Él era diferente a los demás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él se había propuesto ser diferente. Él había aspirado a caminar más cerca de Dios. Él se había propuesto ser más santo que los otros que estaban cerca de él. Y como resultado de todos esos deseos sinceros, Dios le concede a él esas riquezas espirituales, y de esa forma es que él llega a ser diferente, distinto de los otros 6. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros no podemos dejar en las manos de Dios los deberes que las Escrituras nos mandan a cada uno de nosotros. Estamos nosotros mandados a ser santos como Dios lo es. Dios nos manda a ser perfectos como Él es perfecto. Dios nos ordena a ser puros como Él es puro. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros a esos mandamientos del Señor? Hermanos, hay una verdad peligrosa en nuestros días, una verdad muy peligrosa que ha hecho una caricatura perversa de la soberanía de Dios, de uno de los atributos de Dios, y por ende también hace una caricatura de la persona de Dios. Hay algunos que dicen que si ellos no son lo suficientemente santos, es porque Dios no obra santidad en ellos. Si no son suficientemente perfectos, es porque Dios en su soberanía no obra perfección suficiente en ellos. Si no son suficientemente puros, es porque Dios no los está haciendo a ellos puros. Es decir, ellos esperan pasivamente que Dios los purifique, los santifique, los perfeccione, sin que ellos hagan ninguna obra por santificarse, sin que ellos hagan ninguna obra por perfeccionarse, sin que ellos hagan ninguna obra por purificarse. Y finalmente, hermanos, bajo esa forma grotesca de pensamiento, ¿quién es el que tiene la culpa de que el creyente no sea santo? ¿Quién es el que tendría la culpa de que el creyente no sea lo suficientemente perfecto? ¿Quién tiene la culpa de que el creyente no sea lo suficientemente puro? ¿Quién tiene la culpa de que el creyente no sea lo suficientemente obediente en lo que Dios manda? Pues Dios. Dios es el que tiene la culpa de toda esa escasez en la vida espiritual de todos los que han invocado su nombre. Hermanos, pero esa forma de pensar, esa teología es falsa. Esa teología es mentirosa. Y nosotros podemos citar la Escritura misma para descubrir que esa enseñanza es una enseñanza diabólica y que de ninguna manera es una enseñanza que viene de parte de Dios. Miren, vamos a abrir la Escritura en Lucas. Lucas capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. La palabra del Señor dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué es que Esteban no solamente era lleno, sino era sobrelleno del Espíritu Santo? Porque Esteban creía lo que el Señor estaba diciendo en esta palabra. Acuérdense de que la Escritura nos enseña de que Esteban era un varón lleno de fe. Una fe que era poderosa. Una fe que creía absolutamente lo que el Señor había dicho. Él creyó lo que el Señor dijo en esta palabra. Esteban creyó cuando Cristo dijo: el que me pide el Espíritu Santo, yo se lo daré. Y Esteban dijo: Señor, yo creo esa palabra, dame más del Espíritu Santo. Señor, lléname más del Espíritu Santo. Señor, yo creo lo que tú dices fuertemente, con mucha convicción. ¿Y cuál fue el resultado de esa fe que tenía Esteban? Que él fue sobrelleno del Espíritu Santo. Él fue controlado completamente por el Espíritu Santo. Hay una diferencia, hermanos, entre aquellos que hacen una caricatura de la soberanía de Dios y quitan de lado lo que es la responsabilidad del hombre, a lo que nosotros leemos en la Escritura ahora. Este pasaje de Lucas, con las palabras de Cristo, nos dicen de una manera muy clara que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo si ese es nuestro deseo sincero. El que tiene el deseo sincero de ser lleno del Espíritu, el que tiene el anhelo verdadero de ser controlado por el Espíritu Santo, lo puede hacer, si es que su deseo es verdadero. Si su deseo no es verdadero, nunca va a ser cumplida esa Escritura. Si no hay una convicción, una certeza de las palabras del Señor cuando Él dice que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, pues no lo vamos a pedir de todo corazón. Hermanos, nosotros no debemos tener ninguna duda respecto del carácter de Dios en cuanto a la disposición santa de Él de influenciar los corazones de los hombres a un caminar más cercano e íntimo con Él. ¿O usted cree que Dios no quiere eso? ¿Ustedes creen que el corazón de Dios, acaso no está ese deseo de querer que sus hijos estén lo más cerca posible de Él? De que sus hijos se vayan conformando a la imagen de Cristo, de que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no quiere que sus hijos sean controlados por el Espíritu Santo? Por supuesto que Dios quiere eso. No puede haber ninguna duda acerca de que Dios tenga esa disposición para darle a sus hijos la llenura y la sobrellenura del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no rechaza dar más de Él mismo. Dios no rechaza dar más de su Espíritu a quien lo busque de todo corazón. Dios no lo hace. Y después de todo lo decimos de esa forma porque la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que Dios no hace acepción de personas. No hace. Si usted anhela eso, usted lo va a tener. Si usted desea ser sobrellenado del Espíritu Santo, créame que Dios se lo va a dar. Si usted verdaderamente quiere ser controlado completamente por el Espíritu Santo, créame que el Señor se lo va a dar. No estamos hablando de perfeccionismo, pero sabemos y entendemos y conocemos por la Escritura qué cosa es ser una vida completamente controlada por el Espíritu Santo. Lo vemos en Esteban. Lo vemos en Esteban, hermanos. Mire cómo dice el Salmo 42, versículos 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, no existe
No existe una referencia clara que David fue el autor de este salmo. Pero nosotros podemos ver aquí el corazón del rey David. Y no nos debe caber ninguna duda de que David fue el autor de estas palabras inspirados por el Espíritu Santo. Y estas palabras nos enseñan a nosotros de un anhelo de la presencia de Dios, de un deseo fuerte por estar cerca de Dios. Y David era un hombre como nosotros, Esteban era un hombre como nosotros. El mismo espíritu que estaba viviendo en Esteban es el espíritu que vive en nosotros. La misma promesa que el Dios había hecho para Esteban es la misma promesa que Dios también ha hecho para nosotros. Es la misma promesa. Tenemos el mismo espíritu. Pero la pregunta es, ¿tenemos la misma disposición? La pregunta es, ¿tenemos el mismo deseo? ¿Tenemos el mismo anhelo? Spurgeon comenta en su Tesoro de David de este Salmo 42, de estos 2 versículos, de esta manera. Él dice: cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios como para un animal estar sediento, las cosas van bien en nuestra alma, por penosos que sean nuestros sentimientos. Aprendemos en este versículo que la intensidad de nuestro deseo puede hacerse valer ante Dios, y más aún, porque hay promesas especiales para el que es inoportuno y ferviente. Mire, hay promesas especiales para el que es inoportuno y ferviente. Ahora, tal vez nosotros nos acordemos acerca del Señor cuando nos estaba Él enseñando acerca de lo inoportuno que debemos de ser en la oración. Molestarle al Señor de mañana, molestarle al Señor de noche, molestarle al Señor todos los días, ser inoportuno ante el trono de gracia, tener ese deseo ferviente, no solamente de crecer espiritualmente, sino de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Hermanos, si Cristo ha prometido dar más del Espíritu Santo a quienes se lo pidan, nosotros debemos creer esa promesa. Así como creemos que hemos sido salvados por su muerte en la cruz. Pero no una creencia intelectual, no una creencia de saber. El propósito de esta enseñanza no es que cuando terminemos nosotros digamos: oh sí, mira, ¿qué aprendiste tú hoy día? Hoy día he aprendido que Dios, a los que le piden más del Espíritu Santo, Dios les da. Oh, qué bueno, aprendiste la lección. No, hermanos, ese no es el propósito. El propósito es de que cuando terminemos nosotros esta lección, seamos movidos a un deseo verdadero, un deseo ferviente, un deseo inoportuno de buscar al Señor y decirle: Señor, dame más de ti, dame más de tu Espíritu. Señor, lléname hasta el tope. Señor, controla mi vida, que mi vida sea controlada por ti. Ese es el propósito, hermanos, de este estudio de nuestra escuela dominical. El propósito es que nosotros con ese deseo ferviente nos acerquemos al Señor, con ese deseo, pero además también con nuestro corazón abierto, no con nuestro corazón cerrado. ¿Por qué? Debemos tener siempre ese deseo y abiertos los corazones para que ellos sean llenados del Espíritu Santo y llenados también de toda gracia. Porque tenemos muchas promesas del Señor en su palabra. Y yo me acordé de un pasaje, hermanos, que leí hace muchos años y que hoy vino a mi corazón. Y está en 2 de Crónicas 16:9. Y me enseñaba ese pasaje que nosotros debemos de tener esa búsqueda de Dios con nuestros corazones abiertos por la siguiente razón. Segundo libro de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermanos, ¿qué cosa hay en este versículo?
En este versículo nosotros vemos una acción de búsqueda de parte de Dios. Usted se imagina los ojos de Dios recorriendo toda la tierra, recorriendo el Perú, recorriendo Lima, recorriendo este distrito, recorriendo por esta calle. El Señor está buscando con sus ojos a quien darle su favor. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a recibir ese favor de Dios? Dios está buscando por toda la tierra esa clase de corazones para mostrarles su poder, dice esta escritura, para hacerlos más fuertes. Esa es la acción de Dios. ¿Cuál es la nuestra? Si ya sabemos que la escritura nos dice que Dios está buscando esa clase de corazones para fortalecerlos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos también buscando a Dios con nuestros corazones abiertos? ¿O los hemos cerrado? ¿O es que caminar en este mundo ha hecho que yo cierre mi corazón? Ya no lo escuche, ya no lo busque, ya no me interese por Él. Pero hermanos, aunque haya alguien que no se interese en el Señor, miren cómo es la actitud bondadosa de Cristo. Sus ojos recorren toda la tierra, buscando corazones a quienes bendecir. Pero ese corazón debe estar abierto, debe de estar abierto. Por eso estas palabras de Cristo que hemos leído: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, ¿acaso estas palabras no declaran que el corazón de los redimidos pueden estar llenados hasta el límite, hasta el tope de esta influencia santa? Hasta el tope, rebosando hasta arriba, hasta el límite, hasta casi desbordarse de esa influencia espiritual del Dios bondadoso. Yo quisiera que nosotros como iglesia no perdamos, hermanos, de vista estas promesas que son dadas por el Señor y respondamos a ellas considerando aquello que es verdaderamente valioso en nuestras vidas. Valioso. Hay una inclinación muy grande hacia el conocimiento doctrinal y creemos que es bueno. Pero hermanos, ¿no es mejor que nuestra vida sea controlada completamente por el Espíritu Santo? Yo diría que deberíamos ocuparnos primeramente en esto último, en que nuestros corazones sean llenos, rebosantes, llenos hasta el límite del Espíritu Santo, sin descuidar el estudio doctrinal. Nuestra prioridad santa, nuestra ambición santa es destacar en el mismo sentido en el que Esteban destacaba en su iglesia local. Sí, Esteban destacaba en su iglesia local. La Escritura nos lo está enseñando. Y ese debe ser también lo que nosotros debemos apuntar. Destacar en nuestra iglesia local. Destacar ante los ojos del Señor. ¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura, por ejemplo, cuando Él habla de Job? ¿Cómo son las palabras que Dios le dice al diablo acerca de Job? Dice: ¿no has visto mi siervo Job? ¿No has visto cómo me ama? ¿No has visto cómo me sirve? ¿No has visto cómo piensa en mí? ¿No has visto cómo hace sus sacrificios? Así no debería ser con nosotros. ¿No debería también el Señor decirle a Satanás: ¿no has visto mi siervo ahí de la iglesia? ¿Cómo me obedece? ¿No has visto mi hija? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me sirve? Ese debería ser, hermanos, el deseo de nuestros corazones. Ese debería de ser. Debería ser que seamos llenos de fe y llenos del Espíritu hasta el tope, hasta donde ya no haya más lugar.
Estar llenos del Espíritu Santo significa, hermanos, una completa sumisión del espíritu del hombre por la influencia del Espíritu de Dios, conduciéndonos a nosotros a una meditación profunda sobre el Salvador y sobre la salvación que ese Salvador nos ha dado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es allí a donde Él nos conduce, a un estado de meditación, a un estado de contemplación del Cristo crucificado. El toque que hace el Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, el toque hace que nuestra alma sea elevada hacia la misma presencia de Dios en los cielos mientras nosotros estamos caminando aquí en la tierra. El toque del Espíritu Santo hace que nuestros corazones sean más ensanchados, sean más agrandados. ¿Para qué? Para recibir más del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace el toque. Ensancha, agranda el corazón del redimido. ¿Para qué? Para que recibas más de Él. Hermanos, los 7 diáconos debían ser hombres llenos del Espíritu Santo, pero uno de ellos era más lleno que los demás. No se nos dice el nombre de los otros 6 que fueron llenos del Espíritu, porque, bueno, eso debería ser también. Solamente se nos hace saber el nombre de uno, de Esteban. Ese no pasó desapercibido. No pasó desapercibido. ¿A usted le gustaría pasar desapercibido delante de Dios? ¿A usted no le gustaría que su nombre esté en los labios de Dios? Que cuando Él mencione el nombre de usted, su corazón se llene de gozo, de alegría. Por supuesto que yo creo que sí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que cada uno de nosotros desea? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros desea del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere en su corazón? ¿Una gota del Espíritu Santo? ¿Unas cuantas gotas en esa vasija que es nuestro corazón? Sí, un chorrito, échame un chorrito chiquito del Espíritu Santo. ¿O queremos una llenura hasta el tope? Hermanos, desearlo es hacerlo también. Por eso es que yo comenzaba a decir, Esteban deseaba fervientemente eso. No se quedó simplemente en un deseo, en un querer así, simplemente como algo afectivo y que el viento se lo lleva. No, él lo deseó y se propuso conseguir lo que él deseaba. La Escritura dice que podemos tener más del Espíritu Santo si así lo deseamos, si así lo queremos, si así lo anhelamos. El Señor no nos va a dar una medida corta, Él nos va a ensanchar el corazón y lo va a llenar hasta el tope. La Biblia nos dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu, y aquí vemos un orden, hermanos. Él era lleno de una poderosa fe en Cristo, una poderosa fe en Cristo. ¿De qué clase de fe nos habla este pasaje también? Yo recordaba, hermanos, Hebreos. En Hebreos capítulo 11, desde el versículo 32 hasta el versículo 34, la palabra de Dios dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Ahí está, alcanzaron promesas. Acá tenemos la promesa de la llenura, de la sobrellenura hasta el tope del Espíritu Santo, y con una fe como esa se alcanza la promesa. Hay un orden aquí, hermanos. ¿Cómo está la fe de cada uno de nosotros? Tenemos esa fe tan fuerte, tan poderosa como para alcanzar esa promesa. ¿Creemos verdaderamente lo que Dios nos dice en su palabra? Que los ojos de Jehová están recorriendo la tierra y de que Dios va a conceder más del Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Tenemos esa fe?
Y dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué no tengo yo esa fe? ¿Es posible tener esa fe? Santiago 4:2, ¿sabe cómo dice? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, los apóstoles requirieron para servir a las mesas de las viudas hombres llenos del Espíritu y de sabiduría. Donde la sabiduría, hermanos, implica también discernimiento. Discernir las personas y discernir también las doctrinas. ¿No necesitamos eso también nosotros en nuestros días? Y vemos en este pasaje de que todo comienza con la llenura del Espíritu, el cual es el poder que todo creyente necesita para el servicio a Dios. Es el poder también que nos mantiene a cada uno de nosotros en ese camino de justicia. Ese poder nos mantiene en el camino de rectitud. Aquí hay una promesa de Dios. Él dice que va a sobrellenar con el Espíritu a quien así lo quiera. Y esta promesa ofrece de que nosotros seamos controlados completamente por el Espíritu Santo, es decir, de que seamos moldeados a la forma de Cristo. Seamos moldeados a la imagen de Cristo. Hermanos, si usted quiere servir bien al Señor, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo al tope. Usted necesita ser como Esteban. Usted necesita distinguirse por encima de los demás. Eso es lo que la Escritura, hermanos, nos enseña por medio de estos pasajes. Y es en eso en lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Cómo es mi fe? ¿Creo yo las promesas de la Biblia? ¿Realmente yo deseo solamente unas cuantas gotas del Espíritu Santo en mi corazón? ¿Es eso cristiano? ¿Es eso propio de un redimido? ¿De alguien que dice que es hijo de Dios? Yo solamente quiero un poquito, no quiero mucho. No quiero comprometerme mucho con la iglesia. Yo no quiero servir, yo soy hijo de Dios, pero yo no quiero servirle a Dios. ¿Es posible eso? No, no es posible. No es posible. Hermanos, meditemos pues en nuestra fe y meditemos nosotros en este hombre, en este hermano en la fe, Esteban, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar.